¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente día. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestras clases de amparo, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, desde el punto de vista de los medios de control constitucional. Como ya hemos mencionado, estamos justamente en el tema referente a los medios de impugnación en materia de amparo. Recuerden que ya estamos terminando este tema de los medios de impugnación para entrar propiamente al tema del cumplimiento de ejecutorias o inejecutorias en materia de amparo en derecho positivo mexicano. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a entender que las últimas sesiones ya analizamos, ya estudiamos en principio los recursos de revisión, los recursos de queja, cuáles son los supuestos, cuál es el plazo, cuál es la manera de substanciarse. Y el día de hoy vamos a estudiar otro recurso, y me estoy propiamente refiriendo al recurso de reclamación. Nos faltaría por ahí el recurso de inconformidad nada más, pero ese recurso específicamente lo vamos a ver cuando entremos ya al último tema propiamente de amparo, que será el tema del cumplimiento de ejecutorias o no de amparo, ¿ok? Entonces, bueno, terminando este tema del recurso de reclamación, prácticamente estaremos concluyendo el tema de los recursos y entraremos de lleno al último y maravilloso gran tema de amparo, que es el cumplimiento de ejecutorias o inejecución de las mismas, ¿ok? Y entonces platicaremos adelante, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar del recurso de reclamación. El recurso de reclamación va a ser procedente contra todos aquellos acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por todos aquellos presidentes de las salas o de los tribunales colegiados de circuito, ¿ok? Este tema, este recurso se plantea por escrito, naturalmente, como estábamos comentando. Cualquier parte derivada del juicio puede interponerlo, o del amparo tramitado en forma de juicio. Cualquier persona puede interponer este recurso. En el mismo se van a expresar los agravios. El plazo para su interposición es de 3 días después de que surta efectos la notificación en la que se está impugnando propiamente dicho. El órgano jurisdiccional, entonces, que va a conocer este recurso de revisión, va a resolverlo en un plazo máximo de 10 días, y el ponente, magistrado o ministro que va a resolver este recurso tendrá que ser diferente al que se le atribuya propiamente el acto que se está reclamando a través del recurso de reclamación, ¿ok? Y bueno, en ese sentido, al final, la reclamación fundada dejará sin efectos el acuerdo recurrido propiamente dicho. Recuerden que son acuerdos de trámite, y va a obligar al presidente que lo hubiera emitido, ya sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea de alguna de las salas de la Corte, o el presidente de algún tribunal colegiado de circuito. En ese sentido, pues va a ser así, y va a obligar al presidente que lo hubiera emitido a dictar otro auto que en su lugar corresponda, ¿ok? Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos que decir del recurso de reclamación. Recuerden, los supuestos generales es que procede contra acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presidente de alguna de las dos salas de la Corte, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito. Se van a expresar agravios. Obviamente es contra acuerdos de trámite. Se tienen 3 días para su interposición, se tienen 10 días para que lo resuelvan. La resolución tiene que ser retomada, tiene que ser definida por un magistrado o por un ministro diferente al que se le atribuye el acto, y dejará sin efectos. El efecto de este recurso es que dejará sin efectos propiamente el acuerdo que se está impugnando, ¿ok? Vamos a entrar entonces al estudio del último tema, que en materia de amparo vamos a aterrizar. El más importante desde mi punto de vista. Todo es posible, toda la tramitación del amparo, todas estas reglas de procedimiento, todo este camino largo que llevamos recorrido en materia de amparo, nos tienen que llevar a este momento de gloria, que es la concesión de la protección de la justicia de la Unión, la concesión y la protección constitucional. Todo esto que estudiamos en este curso es para este momento en particular, cuando me conceden el amparo, cuando me conceden la protección de la justicia de la Unión. Después de este tema, vamos a ver nada más ahí a manera de referencia, porque es complicado que lo vean en otros momentos. Vamos a ver por ahí el tema de controversias constitucionales y acción de inconstitucionalidad.
y prácticamente con eso terminamos el curso de amparo y pues bueno, haremos algunas reflexiones de Lara Chagoyan y su argumentación jurídica. Prácticamente estamos casi concluyendo, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar entonces el último tema. Me estoy refiriendo al capítulo de cumplimiento y ejecución en materia de amparo. Hablamos del primer capítulo, vamos a hablar del cumplimiento o inejecución, cumplimiento o inejecución en materia de amparo. Y para ello tenemos que hacer una referencia, tenemos que pensar e imaginarnos un contexto en el cual se termine el proceso de amparo tramitado en forma de juicio. Recuerden ustedes que el amparo es un medio de control constitucional que se tramita en forma de juicio, y cuando concluya este mismo juicio, tenemos que imaginarnos propiamente la escena. Una vez que se dicta una sentencia definitiva en materia de amparo y que nos concede el amparo a los quejosos, que se concede la protección constitucional, ya por fin lo sustancié y sale una sentencia a favor, ¿ok? Y una vez que esa sentencia causa ejecutoria, van a pasar muchas situaciones, ¿ok? Eso es justamente lo que vamos a ver en estos temas. Estamos en el supuesto en que se concede el amparo. Ese amparo queda firme, ya es inamovible, queda firme esa sentencia en la que se concedió la protección constitucional, y entonces decimos que esa sentencia de amparo causó estado, causa ejecutoria, es inamovible, queda absolutamente firme, y bueno, pues todas las ejecutorias, las sentencias que han causado ejecutoria en materia de amparo deben de ser estrictamente cumplidas por parte de la autoridad, estrictamente cumplidas. Es muy delicado que una autoridad no cumple a una ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? Cuando una sentencia de amparo entonces causa ejecutoria en la que se concedió el amparo, o qué va a pasar en ese momento, recuerden ustedes que el amparo lo puede conocer pues un juez de distrito, un tribunal unitario por parte de una autoridad, un tribunal colegiado de circuito tratándose de amparo directo, y bueno, pues ellos van a resolver, van a generar su expediente, van a generar, se le llama un testimonio, prácticamente una constancia, un documento. Ese testimonio en el que dictaron la sentencia, a lo mejor de revisión, a lo mejor el amparo se ganó en revisión, en la que resolvió la corte o el tribunal colegiado de circuito, cualquiera de estas autoridades en materia de amparo, ya cuando queda firme, ya sea la corte, ya sea el colegiado, el de distrito, el unitario, ya sea en materia de amparo tramitado en su forma directa o en su forma indirecta, se va a remitir automáticamente ese testimonio a las autoridades, ¿ok? Vamos a pensar que si fuera un amparo en revisión y lo conoce la corte, por decir algo, tiene que remitir todo el testimonio, todas las constancias al colegiado. Si fue una revisión de amparo indirecto y conoció el colegiado regresará las constancias al juzgador de distrito o al tribunal unitario de circuito, va a informar que en ese sentido se concedió el amparo, la protección de la justicia de la Unión, lo tiene que notificar inmediatamente. Y en la notificación, aquí empieza lo interesante. En la notificación propiamente hechas a las autoridades, cuando se concede la protección constitucional, obviamente, si regresamos al juez de distrito, pues porque estábamos en revisión, el juez de distrito, que fue propiamente el juez natural, que fue el que se sustanció ante él, fue el que conoció en primera instancia el amparo indirecto, o el tribunal colegiado en el caso del amparo directo, estas personas ya, o estos funcionarios, estos órganos jurisdiccionales federales, inmediatamente tienen que notificar a la autoridad responsable que se ha concedido la protección constitucional. Ya está firme. Autoridad, ya se concedió el amparo. ¿Y qué crees? Tienes 3 días. Le van a dar automáticamente 3 días a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a esa ejecutoria de amparo. Es muy importante eso que les estoy diciendo. Ya se concede el amparo y el juez natural, ya sea el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, en el caso del amparo directo, van a dar automáticamente 3 días a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a esa ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? Incluso, esto ya lo veremos después, nos dan vista a nosotros como quejosos para que manifestemos si estamos de acuerdo o no con esa ejecutoria de amparo, si consideramos si en efecto se apegó a todos los puntos dispuestos en la sentencia constitucional, y si no, pues ya nosotros interpondremos una serie de acciones que vamos a ver en este capítulo, pero todavía no llegamos a ello. Regresemos un poco la cinta, regresemos un poco el tema, una vez que en ese sentido, la autoridad que resolvió el amparo, el juzgado de distrito, el colegiado, el unitario,
o incluso la propia Corte, ya remiten a la autoridad responsable esta sentencia y le notifican que se concedió la protección constitucional, le van a dar 3 días a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a ese ejecutorio en materia de amparo. Tienes 3 días. ¿Y qué pasa si no da cumplimiento dentro de esos 3 días? La autoridad responsable, sin causa justificada, a esa ejecutoria de amparo. Pues para empezar, a la autoridad responsable y al titular de la institución se les va a imponer una multa naturalmente cuantificada de acuerdo a la falta, y el expediente se va a remitir a los tribunales colegiados de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar propiamente con este proceso de inejecución. Independientemente de esto, este proceso de inejecución, si es que la autoridad responsable se negase o se negara a dar cumplimiento a este ejecutorio en materia de amparo, puede culminar con la destitución del cargo del servidor de la autoridad responsable que no dio cumplimiento. Imagínense qué grave, con la destitución del cargo definitivo y además con su consignación por la posible comisión de un delito, como ya lo vimos en el capítulo de delitos en materia de amparo, delitos especiales. Ahí puede tener la historia de un proceso de inejecución, de un procedimiento de inejecución, mejor dicho. Puede terminar en la destitución del cargo, una multa y una consignación ante las autoridades por la comisión de algún delito, probablemente por parte de la autoridad, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa después de esto? Cuando se ordena la notificación y el requerimiento propiamente a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, el órgano jurisdiccional de amparo también va a ordenar la notificación al superior jerárquico respecto de la autoridad responsable. También le va a indicar a la autoridad responsable que le ordene a su superior jerárquico que ha sido concedida la protección y la justicia de la Unión. Tiene que notificarse para que el superior jerárquico también esté enterado y dé cumplimiento propiamente a la ejecución. Si no se da, si la autoridad responsable no da de igual manera aviso a su superior jerárquico de que ha sido concedida la protección constitucional, pues va a pasar exactamente lo mismo. Se va prácticamente a imponer una multa proporcional a esta falta. También se va a hablar de un proceso o de un procedimiento, mejor dicho, por lo que se refiere a la inejecución de sentencias en materia de amparo, que también naturalmente podrá desencadenar en una destitución del cargo y una consignación ante las autoridades penales correspondientes, ¿ok? Y bueno, retomemos. El presidente no puede considerarse, y me refiero al presidente de la República, eso es una regla especial. El presidente de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, no podrá considerarse como una autoridad responsable o como un superior jerárquico. Eso lo dice expresamente nuestra legislación en materia de amparo. Los órganos no jurisdiccionales en materia de amparo, según la complejidad, podrían ampliar precisamente para dar cumplimiento a esta ejecutoria. De acuerdo a la complejidad, vamos a pensarlo de esta manera. También los órganos jurisdiccionales, es importante, cuando tenemos nosotros por regla general 3 días como autoridades para dar cumplimiento al ejecutorio en materia de amparo, pero ¿qué pasa si el órgano jurisdiccional o autoridad responsable le requiere más tiempo para ello, por su complejidad, por su dificultad? El juzgador de distrito, el tribunal colegiado de circuito, el tribunal unitario de la Corte pueden ampliar de manera prudente según la complejidad de este asunto, considerando la complejidad y la dificultad. Van a fijar un plazo razonable, estrictamente determinado en los casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, para que se dé cumplimiento, para ordenar que se dé cumplimiento inmediato a la sentencia esta de amparo que causa ejecutoria. Entonces, a veces no son necesarios, a veces no son suficientes 3 días para que las autoridades responsables den cumplimiento a esta ejecutoria, pero bueno, todo eso se habla, se escribe, porque nuestro derecho es escrito. Se tiene que manifestar ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución de amparo. Oye, yo necesito más tiempo para dictar, para dar cumplimiento a esa ejecutoria. Vamos a pensar en un juez de primera instancia. Si yo ya terminé un proceso en materia de amparo directo, lo resuelven los colegiados, se concedió el amparo y lo ordena el juez natural, un juez de lo civil, un juez de lo familiar, que modifica una sentencia. Entonces, a lo mejor no en 3 días, es complicado por el grosor, por la cantidad de información, y en ese sentido, pues definitivamente van a solicitar, el juzgador de primera instancia puede llegar a solicitar
que se dé un poquito más de tiempo para cumplir precisamente esa ejecutoria. Solamente hay una excepción en la regla, hablando en casos urgentes y de notorio perjuicio, como lo comentamos, exactamente en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, inmediatamente, por ejemplo, situaciones que importan el peligro de la libertad personal, se va a ordenar el cumplimiento inmediato del auto, el cumplimiento inmediato de la sentencia que conceda la protección constitucional a través de los medios oficiales o de los medios en que disponga la autoridad responsable. Inmediatamente se va a requerir el cumplimiento tratándose de estos actos que importen propiamente al quejoso un peligro inminente, ¿ok? Y bueno, muchachos, pues todo prácticamente lo concluiremos así el día de hoy. Terminamos ya el tema de los recursos, empezamos propiamente al estudio, nos abocamos al estudio, ya iniciamos propiamente esta parte de cumplimiento de ejecutoria y ejecución en materia de amparo, cumplimiento y ejecución en materia de amparo, o cumplimiento e inejecución, que es el tema más interesante porque aquí es donde desencadena todo, aquí es donde vamos a discernir de manera fina si se logró o no el contenido o el objetivo que queríamos obtener a través del juicio constitucional, y me refiero juicio constitucional porque se tramita de esa manera, repito una vez más, no porque el amparo sea un juicio, y pues la siguiente sesión seguiremos con ese tema de cumplimiento o inejecución en materia de amparo, ¿ok? Tengan una excelente tarde, recuerden que ya están próximos por suscitarse estos exámenes, les encargo mucho el video y tengan un excelente martes, nos vemos en la próxima sesión. Saludos a todos.